conferencias con temas que nos ofrecen posibilidad y sentido, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos una gran invitada y Armonía Lizárraga nos la presentará a continuación. Muchas gracias. Gracias, Bogi. Hoy nuestra invitada es Rosadelaida del Valle Puente. Es psicóloga por la UNAM, logoterapeuta por la Casa Víctor Frank y maestra en educación por la UNITEC. Se encuentra cursando la carrera de filosofía en la UNAM. Docente y tallerista de la Casa Víctor Frank, tanto de manera presencial como en línea desde hace 9 años. Socio activo en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología desde hace 17 años. Psicóloga clínica desde hace 23 años en su consultorio particular, donde trabaja con niños, adolescentes y adultos. Desarrolla actualmente la línea de trabajo de logoterapia con niños, adolescentes y familias desde hace más de 12 años. El tema de hoy es oportunidades para nuestros hijos en tiempos de pandemia. Bienvenida, Rosy, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al foro. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas las que están aquí presentes, ¿no? Voy a hablar en un tema, en un momento crítico de nuevo, ¿no? Esta pandemia va pasando por momentos críticos en fases, vamos a decirlo de alguna forma, porque nos prometen unas fechas, nos prometen un semáforo y entonces nuestra mente empieza a trabajar en función a esos semáforos y a esas promesas y nos va generando de alguna forma diferentes emociones y sensaciones. Al principio decíamos que era un mes, después empezaron con que más meses, y entonces los que tenemos hijos, pues explicarles una circunstancia sin precedente histórico se vuelve complicado hasta por nosotros, pues como adultos no podemos resolver esta situación en muchos momentos, pues para los niños pareciera que se hace más complicado. Sin embargo, no es así. Una de las cosas que en esta pandemia he podido apreciar de mis queridísimos tanto pacientes como igual los papás que me consultan, es que ellos están dispuestos al cambio. Generalmente los que estamos un poco más resistentes y preocupados somos los adultos. A los que nos cuesta trabajo a veces el cambio y la apertura es a los adultos. ¿Qué es lo que les voy a platicar hoy? Pues que un señor llamado Viktor Frankl, que seguramente ya lo han escuchado varias veces, el prisionero 119.104, nos dijo que dentro de nosotros mismos estaba el secreto para encontrar el sentido de la vida. Y entonces nos dijo que este tipo de situaciones eran una oportunidad única, valiosa y verdadera. Ya lo habían dicho otras personas, ya lo había dicho Abraham Maslow, ya lo había dicho Karl Jaspers, ya lo había dicho Kierkegaard, que son filósofos y profesionales, diciendo estas situaciones cumbre dolorosas son una oportunidad única. Sin embargo, nuestra capacidad humana se resiste con muchísima facilidad a esto. Para nuestros niños no es la gran diferencia. Esta es una de las crisis que van a vivir. Les prometo que no es la primera, ni la única, ni la última. Les doy mi palabra. Pero esta es una crisis muy particular porque puede ser una crisis vivida con amor y compañía. A diferencia de otras que vivimos en nuestras vidas, que seguramente los que estamos aquí presentes podríamos decir, las hemos tenido que vivir en soledad, quizás en aislamiento, con gran dolor y con mucho juicio del entorno por las situaciones particulares. Entonces creo que la oportunidad que tienen nuestros niños y jóvenes hoy es vivirla en casa con amor y compañía. ¿Qué es lo que sí les podemos proporcionar? ¿Cuáles sí son estas oportunidades que nos da la pandemia? Como dice la conferencia. Bueno, una de las oportunidades que nos da la pandemia es poder trabajar desde nuestra trinchera. Esta es la frase que yo uso con todos los papás. Esta es la misma tormenta, señores, pero no todos vamos en el mismo barco. Algunos de repente los vemos pasar en transatlántico, otros van en lanchita, algunos sacaron el snorkel, otros traen flotis, otros van en kayak, otros sacaron la trajinera, otros van en otro tipo de cosas y durante la tormenta nos vamos cambiando de barco. Los niños de repente sienten que van surfeando mientras el papá jala la lancha, otros sienten que los están enseñando a nadar porque quizás es la primera vez que se tienen que enfrentar en familia a una situación de este tipo. Entonces, desde casa, cada quien está pudiendo reconocer límites y límites, otra vez límites, entendido desde
la parte donde ya no hay posibilidad y también esa paradoja donde el límite nos da otras posibilidades. Es decir, nos encerraron con ellos y de repente hemos podido descubrirlos a lo largo de estos meses, cómo realmente son en la escuela, cómo realmente se comportan, cómo es un grupo, qué recursos tiene la escuela, qué recursos no tiene, con qué sí cuenta mi hijo, con qué no cuenta, con qué cuenta el hijo del otro. Entonces ha sido muy interesante esta capacidad. Es decir, lo que les vengo a decir hoy es que nuevamente a refrescar la idea de observemos. Algo que en esta cultura está muy reducido es nuestra capacidad de observación. Nuestra capacidad de juicio, de prejuicio está crecidísimo. Nuestra capacidad de observación y de escucha está muy reducida. Cuando tenemos un par de ojos y un par de oídos, y como dicen los árabes, por algo Alá te proporcionó 2 orejas y una sola boca. Quizás necesitamos mirar, observar y escuchar más de lo que juzgamos y decimos. Eso es trabajar en nuestra trinchera. Yo vengo a pedirles que nuevamente observen. Y observar es colocarme en un lugar donde yo pueda sentir que estoy como en estas burbujas de plástico. ¿Las han visto? Estas de hámster, pero enormes para los papás. Necesitamos unas de plástico donde los gritos de ellos les puedas poner mute y donde puedas estar alejado y observar qué hace, qué no hace, qué dice, qué no dice. Las dos cosas cuentan. ¿Qué digo, qué no digo? ¿Qué siento, qué no siento? Todas estas preguntas que nos van a permitir poner una diferencia y una distancia, lo que nos va a aliviar las angustias y las ansiedades que dan un encierro de este tipo. No hay precedentes, por lo tanto, esto es pues muy raro. Muchos de nosotros nos retiramos a la casa pensando que era un lugar seguro y de repente se ha convertido y por momentos parece campo de concentración. Es real, por momentos es un campo de concentración. Por lo tanto, la experiencia de Frank queda perfecta. En un campo de concentración hay etapas. Estamos ahorita en la etapa de adaptación, ya pasamos la etapa de sorpresa, de desconcierto, de cómo se hace. Hoy en día cualquier niño sabe ponerse una mascarilla, sabe ponerse un cubrebocas, sabe usar careta, sabe lo que es el coronavirus con sus distintas versiones. Inclusive hay dibujos infantiles de todo tipo, hay hasta en México piñatas del coronavirus, las acabo de ver. Por lo tanto, ya hay un conocimiento de la situación. Ya estamos en esta fase de adaptación. Obviamente no tenemos una fecha como estaba justo en la guerra. Nos van moviendo la fecha a segúnes. Yo no puedo decir quién mueve la fecha, pero sí sabemos todos los que estamos aquí conectados que la fecha nos la mueven. Entonces, vamos a continuar en esta etapa de adaptación por lo menos hasta febrero, que es una fecha tentativa, la que yo vengo manejando con mis familias. De por lo menos de aquí a febrero, señoras y señores, vamos a estar enchufados vía digital. Entonces, en esta fecha probable tenemos la oportunidad de descubrir cómo es que se convierte esto en un campo de concentración, qué cosas son las que agravan o qué cosas son las que alivian nuestras situaciones familiares. Es una oportunidad, repito, de voy a decir algo que dice nuestra directora Cuca Valero, es un horizonte emancipador. ¿Qué quiere decir esto de horizonte emancipador que suena tan elegante? Es la oportunidad de reconocer la vulnerabilidad humana en toda su expresión y la conciencia de finitud, situación que a niños y adolescentes puede generar angustia. Si a ustedes se las genera, he de decirles lo que les ha de generar a los demás. Sin embargo, nuestros queridísimos niños les tienen muy claro principio y fin de cosas. La muerte es un tema que ningún ser humano tiene resuelto en su totalidad. Así que no le podemos pedir a nuestros chaparritos y chaparritas que lo resuelvan en su totalidad, pero sí es la oportunidad de empezar a hablar qué se siente ser vulnerable, cómo se siente ser vulnerable, cómo sé con lo que cuento. Eso es fundamental para la vulnerabilidad. ¿Con qué cuento? De frente a la vulnerabilidad. Cuento con una familia, cuento con una mamá, cuento con un papá, cuento con un sistema inmune que me está protegiendo de la enfermedad, estoy completo, estoy pudiéndome conectar de una computadora,
Estoy pudiendo seguir hablando, escuchando, mirando. Y sí, siento miedo, angustia, ansiedad, encierro, desesperación. Y las dos cosas coexisten. Es la primera vez que vamos a reconocer la coexistencia de situaciones agradables y desagradables al mismo tiempo. Así que los más pequeñitos van a aprender, y digo pequeñitos preescolar, van a aprender que mamá y papá a veces están desesperados y a veces no. Y esa posibilidad de que las dos emociones estén al mismo tiempo en la misma persona es la primera vez en sus vidas que viven esta experiencia. Nuestros chaparritos que están de primero de primaria a sexto, de 6 a 12, 13 años, o de 6 a 11, o de 5 a 11, están pudiendo comprender, fíjense bien, comprender que está bien sentir las dos cosas al mismo tiempo. Esto me libera, porque me hace sentir que no estoy loco, porque algo que nos da un montón de angustia es creer que soy el único y el último que está sintiendo todas estas emociones al mismo tiempo, sin explotar. Entonces, para ellos está siendo un ejercicio de comprensión, cómo puede coexistir la vulnerabilidad y la certeza en un solo espacio y en un solo corazón. Eso es muy complicado. Por lo tanto, al reconocer la vulnerabilidad, yo puedo ampliar la capacidad de observación y de escucha de mí mismo y de los demás. Así que estamos generando niños que puedan sentirse libres en medio de un encierro obligado. También esto nos genera la posibilidad de ser creativos. Ya sé que ahorita ustedes ya se acabaron las 300 páginas, libros, páginas de Facebook, de YouTube y cualquier cantidad de cosas para mantenerlos ocupados. Entonces ahora viene dejarle en sus manos, fíjense bien lo que voy a decir, es bien riesgoso, pero ahora tengo que dejar en manos de mis niños la posibilidad de aburrirse. Oh my God, oh mi Dios, ¿cómo? Rosy, ¿estás segura que estás diciendo que los vas a tener que dejar aburrirse? No sabe, no, sí sé lo que es tener 4 o 5 encerrados, aburridos. Mamá, papá, ¿qué hago? Por favor, explícame, ayúdame, ya me cansé, esto ya se apagó. Necesitamos poder respirar, meternos en una burbuja y dejar que ellos resuelvan. Esto es sufrir para ellos. Pero yo los quiero colocar en definiciones nuevas del sufrimiento, porque nuestra psique y nuestra cultura está acostumbrada a no hay que sufrir, pare de sufrir, dicen por ahí con todo respeto, pero a lo que nos vamos a enfrentar es esta situación. Si ellos comienzan a sufrir en compañía y nosotros tenemos esta tranquilidad para explicar que el sufrimiento lo que va a posibilitar como primer punto es la capacidad de crecer como persona. Son 6 años, 7 años, 8 años, decía Víctor Frank, el sinsentido de la vida no respeta sexo, edad ni condición social. Hoy lo tenemos por certero. Hoy todos los que trabajamos con niños y adolescentes sabemos que nos pueden presentar síntomas de vacío existencial y no depresiones como son malamente a veces diagnosticados. Son niños que no saben quedarse aburridos, no saben para qué sufren. Si yo te sigo resolviendo en este momento absolutamente todo, no vas a poder reconocer tus límites, ni te vas a poder emancipar, no vas a poder crecer, madurar. El sufrimiento permite libertad interior. Internamente, si soy capaz de poder controlar mi desesperación, voy a poder reconocer los síntomas físicos y psicológicos y emocionales de esa desesperación. Es decir, me voy a conocer. ¿Qué riesgo tan fuerte? Y emocionalmente ustedes tienen que hacer una gran inspiración y una gran exhalación y volver a mirar. Está aburrido, pero es capaz de ser creativo. Está aburrido, pero yo ya le di no sé cuántas sesiones de manualidades, ya no sé cuántas páginas, ya no sé cuántos influencers y youtubers ya vio. Es momento de que elija no solo la ropa que se pone diario, sino qué va a hacer con este sufrimiento. Siempre y cuando el objetivo del sufrimiento ustedes lo vean como en este aspecto positivo que nos dice Frank. Es una posibilidad de crecimiento, es una posibilidad de conocimiento de sí mismo, por lo tanto, llevará a mayor libertad interior
y va a poder prestar servicio. Es decir, ya me aburrí de todo lo personal, ahora sí voy hacia afuera. ¿En qué ayudo? ¿Qué hacemos? La cooperación puede surgir después de un gran periodo de aburrimiento. Y eso es vital, vital. Nuestra generación de chavillos, desde hace más de 15 años, no se sabe aburrir, no sabe tolerar. Y yo comentaba al inicio, nos hemos convertido en una generación que se resuelve todo muy rápido. Por eso también esta parte de quedarnos en casa más meses nos está generando angustia. Estamos exigiendo una solución, no sé a quién, porque no hay a quien poder exigirle una, ya tendría como millones de correos, pero estamos exigiendo una solución porque no sabemos esperar y tolerar. La paciencia no es producto de esta generación. Y yo les quiero compartir una frase que yo uso mucho con mis pacientes, que es una oración que dice, y le pedí a Dios paciencia, y Dios dijo, no, la paciencia nace de las tribulaciones, no se concede, se conquista. Eso lo uso mucho, mucho, hasta conmigo misma. Rosy, la paciencia no nace de la nada, nace de la tribulación, la tienes que conquistar. Y conquistar significa enfrentar, resolver, tolerar, respirar, escuchar música y buscar aquellos recursos que a mí me den la oportunidad de seguir tolerando y resistiendo para poder conquistarme en primer punto. Lo que tienen mis niños, y como ustedes bien saben y por ahí deben de tener varios de estos personajes en chiquito en sus casas, es que les caemos muy gordos y muy gordas cuando decimos estas frases. Yo lo sé, yo lo sé. Vivo con una que tiene la posibilidad, de 9 años, mi Jaura, tiene la posibilidad de decirme, mamá, qué gorda me caes cuando dices esa frase. Y yo le digo, sí, lo sé. Pero de repente, en este esfuerzo, en esta confrontación, en este escuchar la frase una y otra vez, ellos sí cambian. Ellos reconocen que no se puede cambiar la situación. Cuando uno les dice, ¿a quién le hablo? ¿A quién le digo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Dónde voy? Cuando uno les cierra estas posibilidades y queda la única, que es ir hacia adentro, ellos lo hacen. A quien tengo aterrados de repente son a los adultos, porque ellos hacen silencio, porque se colocan los audífonos y se apartan. Y entonces digo, hay que buscar la manera de reconocer si se están apartando para volvernos a tolerar a nosotros también dentro de nuestra desesperación, ¿no? Y respirar de vuelta. Quieren que repita la frase de la paciencia, supongo, ¿verdad? Ok. Y le pedí a Dios paciencia y Dios dijo no. La paciencia nace de las tribulaciones, no se concede, se conquista. Es una oración árabe, me parece. Y la uso desde hace muchos años. Esta generación, de esta pandemia, la generación puede salir paciente, reconociendo que hay situaciones humanas que no podemos cambiar, como decía Frank. Y por lo tanto, lo que va a quedar es la posibilidad de cambiarme a mí mismo, que es una gran posibilidad. Van a salir maduros, van a salir capaces, van a salir pacientes. Entonces creo que vale la pena muchísimo quedarme en casa. Sí, es una oración muy potente, aunque caigan gordos. Ustedes repítanla. Cae uno muy gordo. Yo sé. Voltean a verlo con los ojos de otra vez. ¿Cómo es posible, mamá? O maestra, no, por favor. Sí, es una generación que viene de que todo se resuelve inmediato. Chequen si no nada más cuando, y nosotros también, ¿eh? Si esto se alentara en este momento, y no quiero mal invocar a nadie, si ahorita esto se alenta, ya estamos todas viendo a ver a quién le hablamos a nuestro proveedor de internet para decirle que qué barbaridad, porque esto debería ir a una velocidad inexplicable, inimaginable e incontable. Entonces, si nosotros reaccionamos de esa forma, ellos aprenden. Nuestro primer aprendizaje es vicario. Ellos observan, nos observan todo el tiempo. Hay una frase muy famosa, el ejemplo arrastra. Bueno, pues nuestro ejemplo ha arrastrado.
Ahora hagamos que nuestro ejemplo arrase. ¿Cómo? Cuando empieza uno a ser paciente, nuestro ejemplo arrasa. Cuando nosotros respiramos y decimos, no sé qué hacer, claro que es un shock familiar que mamá diga, no sé qué hacer. Es como cuando el maestro les dice, no sé, tenemos una idea de que el otro debe saber absolutamente todo. Esas son muy buenas oportunidades de romper estos paradigmas. Esta crisis nos viene a regalar un paradigma nuevo. Sin embargo, todo rompimiento, como si alguien se ha fracturado un hueso, lo sabe perfecto, toda ruptura y fractura lleva un proceso de curación dolorosa. Esta no es la excepción. Sin embargo, uno aprende capacidades de sanación y de curación a partir de esta experiencia. Efectivamente, estamos en la oportunidad de ser críticos. Ojo, una cosa es aprender a construir un argumento por lo que no estoy de acuerdo y otra cosa es decir simplemente no me gusta o no estoy de acuerdo sin saber el por qué, el para qué, el desde dónde, cuándo y a qué horas. Cuando yo uso todos estos circunstanciales de modo y de lugar en terapia y permito que el otro se queje de aquello que no le gusta, lo que aprende es a ser un niño crítico. ¿Qué quiere decir esto? Un pensamiento que permita expresar el malestar, expresar la capacidad de decir, no me gusta, no estoy de acuerdo, cómo se soluciona y entonces posibilitar una construcción de una solución. Un pensamiento crítico es el que han tenido todos los científicos que nos han precedido y que nos han dado esta maravillosa posibilidad de conectarnos. Los prejuicios y juicios no permiten pensamiento crítico, nos cierran la posibilidad. Entonces, necesitamos educar a nuestros niños en pensamiento crítico y por lo tanto va a ser usado en nuestra contra. Eso lo dije rápido para que no duela. ¿Ok? Eso lo dije rapidísimo porque les va a doler. Hemos creado niños o vamos a crear niños que se nos van a voltear a decirnos, pero si tú hace 2 minutos estabas desesperada gritando de aquel lado, yo no va a tener que decir cierto. Mi humanidad es esta. Nuestros niños están ahorita en la otra de las posibilidades, otra de las oportunidades es que en la infancia es muy difícil reconocer a nuestras familias como personas. Ustedes, muchos hemos jugado con esto de decirle a un niño pequeño de preescolar, tu mamá es mi hermana. Y el niño no puedo decir otra frase, se súper enoja y dice, no es cierto, esa es mi mamá. No pueden pensar que tenemos muchos roles y muchos desempeños. Nos poseen por completo. Esta pandemia tiene la posibilidad de que empiecen a comprender, este es un proceso muy complejo, que somos personas que siguen aprendiendo. Yo no sé quién dijo en algún momento que un adulto tiene que tener todo resuelto. Rompan ese paradigma y vivan felices. No tenemos todo resuelto. Somos humanos, somos vulnerables. Entonces, la infancia es un periodo de reconocimiento que yo también soy persona. Entonces, esta es una oportunidad excelsa para que nuestros niños sepan que mamá es vulnerable. La abuela también. Papá también. Eso es también impensable. ¿Cómo papá se equivoca de esa forma? Bueno, los adolescentes entre los 13 y 15 años ya tienen esta comprensión de que papá y mamá son personas. Nuestros chaparritos de primaria no. Entonces es una oportunidad de tener esta zona de desarrollo próximo, como decía otro de nuestros psicólogos rusos, Vygotsky, es decir, esta zona donde los acompañamos a comprender que soy una persona vulnerable que aprende y que sigue creciendo. Sí, parezco infalible, inmortal y súper capaz porque me entreno todos los días. A ser esta mamá que todo contesta, sabe dónde está y si te lo encuentro, ¿qué te hago? Todo este tipo de cosas que tenemos todas las mamás es algo que hemos elegido aprender. Ellos van a tener que también elegir aprender que somos personas y son personas en crecimiento. Esto se llama ser compartidos y solidarios. Esta es otra oportunidad que nos ofrece la pandemia, ser compartidos y solidarios. Riesgos todos, riesgos muchísimos, pero las ganancias son muchísimas más, porque también les va a decir, por ejemplo,
esta es una oportunidad de que la generación que no migró a la tecnología se pueda acompañar de nuestros menores para migrar. La migración cuesta. Esta migración significa poder comprender que el teléfono ahora tiene estas otras funciones maravillosas y entonces poderles también enseñar que en mi tiempo la tecnología era otra. ¿Han visto este ejercicio en Facebook? Ya hice gol, en donde ponen a los niños pequeños con un teléfono viejo y se quedan viendo y apachurran los números. No saben para qué rayos es el disco. Les ponen una máquina de escribir y así se quedan con la cara. Saben que son las teclas, pero no saben dónde está. Y voltean y la pantalla y la buscan y están así como, ¿qué onda con esto? Esta es la oportunidad de mostrar estas imágenes y de migrar con ellos. La migración es un proceso. ¿Cuál es la otra oportunidad de esta pandemia? Que no nos van a decir afuera que esto es un proceso. Y como esta palabra, proceso, todo lo humano es un proceso. Significado de tiempo, cambio y actitud. Si yo me doy tiempo al cambio con buena actitud, estoy respetando un proceso. Entonces, sí, tenemos muchísimos riesgos. Nada más les voy a decir 3 porque si abro micrófonos me van a decir 40 cada una. La desesperación, que no todos tenemos acceso a la misma tecnología, que hay mucha vulnerabilidad educativa, que tenemos miedo de permanecer digitalizados, ¿qué onda? Que sí, pero tenemos la oportunidad de justamente compartir lo mejor de 2 mundos. Eso no está cerrado a nadie. Podemos reconocer la vitalidad de una compañía, así como la vitalidad de poder tener en un momento como este gente de todo el mundo en el mismo lugar y todos escuchando lo mismo. Tenemos la oportunidad de cuidar que este virus en nuestros hijos no genere lo mismo que generó el del VIH. Es decir, podemos combatir la discriminación, el prejuicio, el maltrato y el clasismo desde nuestro propio hogar. Y esa es una gran oportunidad. Repito, toda situación límite nos pone a echar herramientas en marcha. Hay muchas que ya encontramos y hay otras que desconocemos. Bueno, parte de las herramientas que tenemos que poner en función es las que ya mencioné y otra importante es que nuestros hijos no están empezando a reconocer cuáles son sus recursos personales, sus capacidades, sus habilidades, así como sus limitaciones. A nadie nos gusta que nos digan nuestras limitaciones, pero nuestras limitaciones son posibilidad. Entonces, hacia allá tenemos que moverlos. Un punto también importante, una gran oportunidad de esto es poderles hablar de las trampas psicológicas que vivimos como especie, de las que estamos sujetos gracias a este cuerpo que nos lleva a todos lados. Frank nos decía, la parte espiritual es libre, es inmortal, es prelógica, es prereflexiva. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues podemos accesar a ella porque está todo el tiempo ahí. Sin embargo, tenemos muchas trampas, ¿no? La desesperación, todas estas emociones de valencia negativa, que los psicólogos hicimos, voy a reconocerlo tristemente mal, en ponerles valencia negativa, porque para mí todas las emociones son válidas, no debería de tener una valencia positiva o negativa, porque eso hace que cuando escuchamos, es una de las primeras trampas, escuchamos esto de negativo, pues ya no queremos que esté, ¿verdad? Ya la resistencia se levanta. Entonces, lo que tenemos que empezar a reconocer es que hay recursos que están más allá de estas trampas. Y estos recursos cuestan trabajo descubrirlos. Entonces, una de las partes para accesar a mis recursos es poder reconocer que sí soy único en el mundo. Por eso nadie, absolutamente nadie, me comprende en totalidad. Esta es la primera vez que los niños pueden decir por qué nadie comprende, por qué nadie resuelve, porque nadie sabe qué hacer. Y eso es único como cada ser humano. Esta es otra de las grandes cosas que podemos aprender con ellos. Muy bien. Ya les puse todas las herramientas a modo, ya les puse todo lo que se puede hacer a modo. Yo sé que ustedes tienen acceso a muchísimas cosas y uno se cansa.
El cansancio es la reacción natural a esta situación, así que sintámonos libres de sentirnos cansados, sintámonos libres de expresar el hartazgo y el cansancio para poder liberar y tener un pensamiento más crítico. Una vez que uno dice, sí estoy harto, sí estoy cansado, esto va a seguir hasta febrero, ¿cómo le voy a hacer? Pero me doy cuenta que es la oportunidad que mi hijo aprenda a responder, entonces den las herramientas, colóquense su burbuja, porque si no les va a doler muchísimo si no traen burbuja, porque los niños van a ser devastadores. Colóquense en estas burbujas de plástico para que sigan observando y escuchando y confíen en el ser humano que tienen enfrente de ustedes. Es una persona en proceso, igual que yo. Tengo que ayudarlo, apoyarlo, motivarlo, inspirarlo a que encuentre sus propias herramientas. ¿Ok? Me gustaría mucho más, a partir de ahora, pasar a preguntas y respuestas, si Armonía y Bogi están de acuerdo, para poderlas apoyar desde otros lados. Solo quiero cerrar con una frase de Frankl, que me parece increíble, ¿no? Dice, la experiencia humana no carece nunca de sentido. No solo podemos encontrar sentido, por decirlo así, en el trabajo y en el amor, sino también cuando somos víctimas impotentes de una situación desesperada, una situación que no podemos cambiar, en la que solo podemos modificar nuestra propia actitud cambiándonos a nosotros mismos, madurando, creciendo, trascendiéndonos y dando así testimonio de la facultad más humana del hombre, la de transmutar una tragedia en triunfo. Prisionero 119.104, Víctor Emil Frankl. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Escuchándote ahorita con esto último que dices, resonando con estas palabras, de cambiarnos a nosotros mismos, de que la paciencia se conquista. Hablabas de la vulnerabilidad y que somos personas en proceso y qué importante es para los papás poder ver esta vulnerabilidad primero en nosotros, porque si tú ves a un niño, a un adolescente vulnerable, o lo ves haciendo un berrincho, lo ves descontenido, y dices, ¿cómo lo vas a contener si yo misma no me contengo? Si yo misma no me veo como un ser en proceso, si yo misma no soy paciente, como decías, la paciencia se conquista. Entonces, esta parte de cómo uno primero como padres, como decías del aprendizaje vicario, somos modelos, somos agentes de que no hay otra forma de ejemplo que nosotros hacia nuestros hijos. Entonces, ahorita, los primeros también que necesitamos trabajar en ello, con este tema ahorita que nos tienes tú aquí, que ahorita viene la etapa de preguntas y respuestas, pues qué importante es, primero, vernos a nosotros, ver todas esas cosas vulnerables y esas cosas también, esas cosas para trabajar, ver esos recursos para poder nosotros ofrecérselos como padres, ¿no? Así es. Son inagotables. Yo sé que ahorita el cansancio puede hacernos pensar que no, pero es inagotable. Lo espiritual es inagotable. Simplemente el cansancio es parte de este cuerpo que está sujeto a estas condiciones. Nada más. Es una trampa. Nosotros decidimos si cavar más el hoyo de la trampa o simplemente pues meterme tantito y decir, pues sí, sí estoy cansado, ¿no? Sí, o sea, sí, sí me canso. Y la otra, Bogi, es permitir que el niño también me consuele o el adolescente me consuele. Ellos se sienten muy poderosos, muy capaces de consolar a un adulto y no les damos esa oportunidad. Sí, qué importante. Hay que decir, yo también me canso, yo también me enojo, yo también me pongo triste. Y poder escuchar las maravillosas palabras de yo te cuido, yo te abrazo, yo lo entiendo. A mí me encanta porque a veces repiten lo que uno dice, quizás sin esa gran conciencia de lo que significa, pero todo va a estar bien, mamá, te lo prometo. Uno dice, yo digo eso, wow. Tranquila, mami, vamos a estar bien. Todo va a estar bien, tú tienes que confiar. Y uno así, yo me oigo así, wow. Hay que escuchar qué dicen. Así es, y qué difícil a veces nos resulta a los adultos poder escuchar
o poder también dejar que ese abrazo que ellos nos ofrecen, a veces también lo necesitamos muchísimo porque nosotros consolamos, pero también nos consuelan. Y ahí viene la parte del encuentro, ¿no? Como este encuentro que se habla en la psicoterapia de Irving Yalom y lo que tú quieras, pero también como esa parte también está en la familia, ¿no? Como también se da ese yo te doy y tú me das. Y no quitarnos de esta parte de yo soy el que te da, como yo te doy y tú me das y nos ponemos a la par y desde ahí todos crecemos, ¿no? Eso es negarle la posibilidad de sus recursos. Si él o ella son capaces de consolar, o si no pueden consolar, también es reconocer qué recursos no tengo a la mano, y eso también es muy importante. ¿Con qué recursos no cuento? Eso, claro, nos duele como seres humanos pensar que no cuento con estos recursos, porque pareciera, también eso es parte de nuestra cultura, que deberíamos saber absolutamente todo. A ver, no somos Wikipedias con patas, perdón. Pero también de repente, los que trabajamos con niños sabemos que el niño es capaz de ponerte en tu lugar, en el sentido más estricto de la palabra, y entonces lo que hicieron muchas personas, porque yo no, es decirle que son crueles. No es cierto, son realistas. Cuando te dicen, oye, te ves muy cansada, Rosy, o esas ojeras, y tú así de rayos. A ver, eso es vital saber que tenemos esta vulnerabilidad que ellos miran todo el tiempo y que no están locos ni equivocados. Sí tengo ojeras, sí me salen canas, sí estoy cansado, sí estoy enojado y no sé qué hacer. Y entonces ellos te pueden decir, bueno, pues date un baño, quizás te ayude. Claro. Y hablando de esa vulnerabilidad, ¿cuándo, por ejemplo, yo quiero empezar con una pregunta y los invito a los demás que ahora sí que aprovechemos a Rosy, que es especialista en esto, de niños y adolescentes? ¿Cuándo nosotros vemos el propio límite para pedir ayuda psicoterapéutica, por ejemplo? ¿Cuáles son los parámetros para decir, sabes que yo como papá necesito pedir ayuda o necesito llevar a mi hijo porque requerimos ayuda? Yo creo que cualquier sensación de que un problema es frecuente, es frecuencia, duración e intensidad. Son 3 características: frecuencia, duración e intensidad. Si ustedes ya sienten que es muy frecuente, es muy intenso y dura mucho, no se esperen. Esto es como el dolor de muelas. Tal cual. La primera vez que te pica la muela es frecuente, intenso y durable. Pero solemos esperar porque el temor es consultar al especialista. En México, voy a hablar por México, en México porque se tiene la idea de que, y aquí le voy a romper el paradigma como a mucha gente, me voy a tener que hacer responsable de eso, pareciera que el servicio es asquerosamente caro porque es un especialista. ¿Me explico? Entonces es importante que sepan que habemos especialistas, y va a sonar muy feo lo que digo, que ya no tiene valor la sesión. Es decir, ya nadie puede pagar lo que sé en un costo monetario. Se vuelve priceless. Yo ahorita ya nadie puede pagar 24 años de experiencia como si fuese nada. Lo que para mí da sentido a mi vida es poder compartir esto con gente que lo requiere, lo necesita, es ponerlo al servicio. Entonces, habemos muchos que estamos dispuestos a dar consultas accesibles y hay muchísima gente que trabaja, entonces acérquense. Hay algunos que no tienen experiencia, estoy de acuerdo, así empecé yo hace 24 años y gracias a todos los que se pusieron en mis garras, porque gracias a ellos puedo sentarme hoy a decirlo, pero hay acceso. Entonces, en cuanto sientan que esto está desbordado, acérquense, porque a veces es una consulta. Yo he tenido gente que me consulta 1 hora y les digo, esto es normal, esto está bien, no pasa nada, váyanse, revísenlo, nos vemos en 8 días, y al final no hay un proceso terapéutico como tal, simplemente es una asesoría. Y hay otras que ya llegan con un problema muy grande que hay que estar pues resolviendo más de 1 año. Entonces hay de todo, pero las 3 características es frecuencia, duración e intensidad. Así es como se define un problema psicológico. ¿Okay? Muy bien. Y qué importante es saber pedir esa ayuda. Como dices tú, si nos duele una muela, ¿por qué? O sea, claro que voy al dentista, ya me dirá si me está saliendo la muela del juicio
o si de plano tengo una picadura y me tienen que intervenir o algo tiene que pasar, pero sí hay a veces que recurrir al especialista. Y como dices, qué importante también saber que sí hay precios accesibles o también proponerlo desde el mismo paciente, ¿no? Que dices, no puedo pagar esto y a veces cuando llegan con uno y te hablan y te abren su circunstancia, pues yo creo que cualquiera está abierto también a adaptarse a las posibilidades de los demás, ¿no? Esa parte de también saber, ¿no? Cuando hablabas de la vulnerabilidad, que en ese sentido también es decir, bueno, pues no tiene nada de malo que ahorita yo no pueda, pero mi hijo no puede quedarse así. Exacto. O yo no puedo seguir estando así, ¿no? La importancia de pedir ayuda. Y de saber que la psicoterapia o las consultas psicológicas son una inversión. Eso es un concepto que no se tiene trabajado en Latinoamérica, ¿no? Ir al dentista, ir en una primera consulta, ir a hacer una asesoría, con cualquier profesión es una inversión, porque puede quitar angustia, puede quitarte horas de temores, ideas absurdas, ¿no? Y hablo de cualquier profesión. A veces hasta ir con un abogado en un primer momento a preguntar algo, te quita dolores de cabeza, insomnio y quién sabe cuántos días de angustia. Lo mismo con nosotros, ¿no? Pero estamos justo, es la oportunidad con ustedes, con estas plataformas de explicar que habemos muchos en servicio, ¿no? Exactamente. Oye, Rosy, Exactamente. muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. No sé, antes de despedirnos, si alguien quiera levantar la mano, yo no las veo si levantan la manita, así recuérdense, solo tienen que levantar la manita, la de Zoom, si quieren hacer una pregunta o lo que sea, pero en verdad, gracias, Rosy, por compartirnos de verdad, porque muchas veces estamos enfocados como solo en lo malo de esta pandemia, el compartirnos estas oportunidades para nuestros hijos y para uno mismo, ¿no? Porque la verdad, las que mencionabas, yo dije, mira, para mí, y para mí, para mi hijo, ¿no? Entonces, gracias, por estar aquí. Gracias a todos los que se vuelven a conectar hoy en día. No sé si hay alguna otra pregunta antes de cerrar. Aprovechen de verdad que Rosy es especialista en... A ver,